Hola, hola, hola a un nuevo vídeo del canal, de tu canal Real Madrid Fem. Y hoy vamos a hablar del análisis entre el Real Madrid femenino y el Athletic de Bilbao, que acabó con 2-1 a favor del equipo blanco, y de ciertas cosas que a mí no me gustaron mucho. Venga, vamos a explicarlas. 2-1 con goles de Esther en el 29, Feller en el 64 y el gol de Amezaga en el 66. Una Amezaga de 17 años y que presenta muy buenas maneras. Primera parte que no me gustó especialmente, los primeros 15 minutos el Athletic generó superioridades en el centro del campo en fase de creación del Real Madrid, nos costó un mundo generar juego. No es la primera vez, seguimos con los mismos problemas. ¿Y que cómo se solventaron? Pues a partir del minuto 20 aproximadamente, las jugadoras del Athletic de Bilbao comenzaron a notar ese esfuerzo de presión y empezaron a dejar huecos en los carriles para que el Real Madrid tuviera más opciones de creación y pudiéramos llegar con más claridad al área bilbaína. En la segunda parte, el Athletic quiso hacer un partido, bueno, el campo más estrecho, el Real Madrid quiso hacerlo aún más ancho y más o menos todo fue bien hasta un momento dado que vamos a explicar a continuación. Pero para poder explicar eso, tenemos que empezar hablando de la alineación. En la alineación que veis aquí, esto es, bueno, cualquier coincidencia con la realidad, bueno, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo os voy a contar el equipo que presentó Alberto Toril, con la estructura que presentó. Misa en portería, Ivana, Catherine y Rocío Gálvez en la defensa, lateral o carrilera izquierda Esbaba, en la derecha Atenea, Toletti y Weir como interiores, Zornoza como pivote y Feller y Esther en ataque de delanteras. Una Toletti que volvía después de tener un comienzo de año un poco ajetreado o malo, podemos decir, volvía y luego veremos el partido que realizó. Este 3-5-2 tiene buenas cosas, las hemos visto a lo largo de la temporada. Alberto Toril está usando cada vez más este esquema, pero tiene un pequeño problema, bajo mi punto de vista, y es que Atenea, al ser carrilera, provoca que tenga que realizar mayores esfuerzos, más recorrido, y eso provoca que tenga menor explosividad cerca del área. Una característica de Atenea que a mí particularmente me gusta mucho, ¿no? El regate y explosión en carrera, ¿no? Eh, Vamos a ver porque Alberto Toril creo que está pensando lo mismo y veremos que en ese ajuste al que nos referíamos en la entrada va a intentar acercar más a Atenea a esa zona más peligrosa, ¿no? Eh, Hay que reseñar que en el Athletic de Bilbao salía de titular Ollane Hernández, que ha sido relacionada con el equipo blanco y que hoy ha jugado de extrema derecha. Yo supongo que con la idea también de taponar las subidas de Sbaba y de generar ayudas sobre Weir y Sbaba. Pero la verdad es que ha sido un partido bastante discreto de la vasca. El Real Madrid en fase defensiva iba alternando entre Feller y Weir como primera línea de ataque, evidentemente, perdón, como primera línea de presión. Esther siempre estaba ahí, pero alternaban Weir y Feller. La alternancia dependía de dónde se estaba colocando Itzazu Uriarte, porque era la jugadora que estaba vigilando Carolyn Weir. Hay que reseñar que yo os he dicho que Zornoza era la pivote del Real Madrid. Esto fue alternando a partir del minuto 15. Se alternaron posiciones entre Toretti y Zornoza. Algunas veces Zornoza era la interior derecha, otras veces era la pivote. Es algo que va a ir sucediendo a lo largo de todo el partido. Bueno, en los cambios y en este partido va a ser
Muy importante tenerlo en cuenta. Los cambios son, en el minuto 62 sale Esther, entra Maite y coloca a Feller como única delantera. Este primer cambio lo que provoca es un cambio de sistema. Ocurren dos cosas en ese cambio de sistema. Primero, que en el ajuste del equipo se genera el segundo gol del Real Madrid. En ese ajuste, Caroline Weir se queda como un verso libre por unos momentos. Y claro, dejar a Weir como un verso libre sin vigilancia puede provocar que te monte un estropicio. La jugadora escocesa fue capaz de atraer a dos jugadoras con una maniobra individual. Consigue deshacerse de su marcadora en ese momento y castiga el error de la central bilbaína, deja una asistencia a Feller que marca el segundo gol. Bueno, con un 2-0 digo que el Real Madrid cambia de sistema, cambia de esquema con un 4-1-4-1. De hecho, además, en el minuto 70 sale Zornoza y entra Teresa. Teresa pasa a ser claramente ese pivote de ese 4-1-4-1. Feller en punta y Tere en el pivote. Un esquema de juego que le hemos visto muy poquito a Alberto Toril. No me parece que sea un error el 4-1-4-1 porque hay que hacer pruebas. Pero esa estructura de equipo generó un montón de problemas. El más claro, más evidente, nuevamente la salida de balón. Eh, Tere, de hecho, en varias ocasiones está llamando a su línea, a su siguiente línea, ¿vale? A la línea de 4, decir que se junten más, porque no hay línea de pase. De hecho, la que le está generando las líneas de pase fundamentalmente es la interior derecha. En ese momento es Toletti, pero en la zona izquierda apenas tiene ayuda, excepto la anchura que le está dando Svava. Eh, Además de eso, además de escasas líneas de pase que le están generando a Tere, además hay errores individuales. Yo vi un error individual de Svava y vi un error individual de Atenea. Eh, Eso provocó dos, eh, em, dos robos de balón del Athletic de Bilbao peligrosos. Durante esos 20 minutos, porque estamos hablando aproximadamente de ese minuto 70 hasta el 90, el Athletic de Bilbao nos cortocircuitó sin excesivos problemas nuestra zona de creación de juego. En pocas ocasiones conseguimos pasar del centro del campo con el balón controlado. Yo creo que aparte de ese problema de creación de pases, creo que ocurrió un poco lo mismo que pasó contra el Barcelona cuando nos quedamos con 10. Creo que hay un exceso de precipitación. Me da la sensación de que contra el Athletic Bilbao vieron que había superioridad con respecto al otro equipo y vieron la necesidad de llegar rápido al área, algo que no estaba pidiendo el partido. No puedes hacer un equipo largo cuando tienes el partido 2-1 en tu casa. Tienes que a veces pausar, ser más tranquilo, estar más serena y eso te va a hacer que llegues con más velocidad al área rival. Creo que pecamos de exceso de energía, tal vez, y no supimos asentar la cabeza y leer qué es lo que estaba necesitando el partido. Alberto Toril en el 84 saca a Naikari García por Feller. Yo un cambio que entiendo como simplemente reparto de minutos, aunque creo que realmente el equipo estaba necesitando otra cosa. Yo esta lectura de los cambios, eh, primero, creo que efectivamente es un reparto de minutos a Feller, que no lo puede jugar todo, y creo además que una- un punto de preocupación que me da a mí es que hay ciertas jugadoras que parecen que son el recambio natural para poder potenciar al equipo en ese momento del partido. Yo, bueno, tengo a dos en la cabeza y no saca a ninguna de las dos. Y eso es porque
porque no está confiando plenamente en lo que tiene en el banquillo. Y es preocupante. Es preocupante y hay que tomar medidas, lógicamente, en la ventana de fichajes de verano. Eh, Deja a Corinne Weir, que yo también lo entiendo porque es una jugadora súper diferencial, pero está acumulando una serie de minutos que creo que podemos llegar a tener un problema de cara a unas semanas incluso, diría, ¿no? Pero bueno, probablemente sea mejor extendernos en el directo con más tiempo. Os voy a poner simplemente los mapas de calor. Este es el de la primera parte. Como veis, un reparto de campo bastante interesante porque tiene anchura, tiene longitud, en fin, creo que es bueno, tener en cuenta, por ejemplo, que Misa es la que está a la izquierda, ¿vale? O sea, vamos de izquierda a derecha. Como veis, el área, nuestro área, se pisa muy poquito y se pisa muchísimo más el del Athletic. No está mal este reparto de minutos. En la segunda parte, como veis, tenemos más problemas, somos mucho más largos en los carriles, como os he dicho, el Real Madrid trata de ser más ancho, pero por ejemplo, fijaros que se pasa más tiempo ya en nuestra área que en el área rival. No somos capaces de llegar por los carriles centrales y eso para el equipo de Alberto Tori, que le gusta más pisar esos carriles, es un problema. Mapa de posesión. Bueno, el mapa de posesión, que tampoco nos cuenta nada en particular, 66% para el Real Madrid, 33% para el Athletic Bilbao. Yo os lo sigo poniendo porque creo que hay gente que le gusta y lo mismo si no lo pongo, pues alguien se piensa en cosas raras. En los disparos a puerta, como veis, 7 disparos entre los 3 palos por parte del Real Madrid, nada mal, y 6 disparos afuera, más los 8 bloqueados. La verdad es que tenemos un, un número, un volumen de disparos a portería bastante elevado, pero bueno, en fin, en la tasa de disparos con respecto a disparos a puerta, bueno, podemos mejorarlo. De hecho, ha habido partidos con unos ratios bastante mejores. En resumen, victoria muy trabajada ante un buen equipo. Ya lo dije en la previa. En la previa hablamos o giramos en torno a dos cosas. La primera, que el Athletic Bilbao era un equipo que presentaba muy buen bloque. Era mejor como visitante incluso que como rival en su casa. Y el segundo es que es un equipo, a mí me gusta mucho, creo que la entrenadora del Athletic Bilbao está haciendo un gran trabajo, la verdad, a mí me gusta mucho porque, insisto, ya lo dije en la previa, creo que con el material que tiene, fijaros, con chavalitas de 17 años, está haciendo un gran trabajo. Nos ha competido siempre muy bien este equipo, nos ha planteado siempre muchos problemas, ayer lo volví a demostrar, nos compitió muy bien, igual que decimos nosotros, por ejemplo, cuando jugamos contra el Chelsea, contra el PSG, contra el Barcelona, etcétera, etcétera. El Athletic Bilbao ayer nos compitió muy bien. Nos generó, nos cortocircuitó cosas, generó cierto peligro. Creo que tuvo mucho mérito el partido del Athletic Bilbao y el trabajo que está haciendo su entrenadora. Por nuestra parte, el equipo sufrió durante los primeros 15 minutos de partido por el planteamiento del rival y en los últimos 20 por un planteamiento nuestro, una estructura nueva que provocó varios desajustes y que falta todavía por entrenar en las diferentes fases. También me deja claro que Alberto Toril no confía en ciertas jugadoras. Como hemos dicho, creo que hay jugadoras que eran recambios naturales o jugadoras que podían, por lo menos sobre el papel, solucionar algunos de los problemas que se estaban viendo durante esos 20 minutos y sin embargo se quedaron en el banquillo. Sobre esto me gustaría también comentar una cosa. En redes sociales he visto que se señalaba mucho a Teresa en estos problemas y no, es que no es la gran culpable de la caída del equipo.
se la señala porque es la que aparece cuando se roba el balón. Como ya hemos dicho, Teresa está en ese punto de pivotes por donde está pasando el balón. Pero claro, si no tiene compañeras o sus compañeras se desmarcan mal para poder generar esa línea de pase, al final lo que le está provocando a Teresa es que le están viniendo dos o incluso hasta tres rivales y le sea complicadísimo mantener el balón o tiene que entregar el balón muy forzado a la compañera, con lo cual el balón se pierde. Creo que no es un problema de Tere, creo que Tere intentó hacer todo lo que pudo para achicar el agua que estaba entrando en el barco y que no fue el problema que tuvo el Real Madrid. No. Bueno, no todo fue malo, lógicamente, no solamente el marcador. Una gran noticia fue la vuelta de Toletti. Aquí tenéis su tarjeta de presentación del partido. Muy, muy buena tarjeta. No pongo la de Weir porque es que Weir sería ya un aburrimiento. La pondríamos todos los partidos si por mí fuera. eh, Así que solamente pongo la de Toletti, ¿vale? Weir está como fuera de concurso. Hizo un gran partido, volvió al once titular y la verdad es que tuvo una actuación muy destacable. La próxima semana tenemos dos partidos bastante complicados también, Real Sociedad y Valencia el fin de semana. El de la Real Sociedad creo que puede estar marcado incluso tranquilamente en rojo porque eso eh, podemos conseguir que la Real Sociedad termine ya por ser descartada en los puestos de Champions. No matemáticamente, pero creo que de una manera práctica lo sería. Si te gusta el contenido, dale like, suscríbete al canal, también a nuestras diferentes redes sociales que os dejo ahí en la descripción del vídeo. Recordar que el lunes a las 10:30 vamos a tener directo en Twitch. Nos podemos extender si queréis un poquito más acerca de este partido. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.